Las palabras de mi propio hijo todavía retumban en mi cabeza como si fueran un portazo directo al corazón. Mamá, pídele disculpas a mi suegra o sal de mi casa. Yo, María Esteves, una mujer de 58 años, escuché cómo la mesa entera se congelaba mientras Camila, la madre de Lucía, me observaba con esa mirada altiva que siempre usó para recordarme mi lugar. Diego, mi único hijo, con el rostro enrojecido, me señalaba como si yo fuera una intrusa. Me levanté lentamente, sintiendo como la dignidad pesaba más que el miedo, y respondí solo una frase antes de marcharme, dejando a todos sin aliento. Y aquella noche, sin saberlo, marcó el inicio del momento en que mi propio hijo terminaría volviendo a tocar mi puerta, rogando por ayuda. Para entender cómo llegamos a semejante humillación, necesito regresar al principio, antes de que la familia de Lucía se interpusiera entre lo que alguna vez fue un hogar unido. Pero antes de continuar, si esta historia toca tu corazón, acompáñame hasta el final, porque lo que ocurrió después cambió mi vida para siempre. Cuando miro hacia atrás, todavía puedo sentir el olor característico de nuestra pequeña tienda en Mérida Nun, mezcla de café molido, pan recién horneado y las frutas que Héctor acomodaba cada mañana con una paciencia que, incluso hoy, me parece una forma de poesía. Él tenía 59 años cuando falleció, apenas un año mayor que yo, y aunque la diferencia era mínima, siempre sentí que era él quien llevaba sobre los hombros la experiencia del mundo. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero sí estaba tejido de respeto, de esas conversaciones largas al atardecer y de silencios cómodos donde bastaba mirarnos para entendernos. Vivíamos con lo justo, pero nada nos faltaba, porque lo teníamos todo el uno al otro. Recuerdo cómo me hablaba mientras contaba monedas en la caja registradora, su hábito más tierno y más frustrante a la vez. María, ahorra, mi amor. Uno nunca sabe qué tormentas puede traer el futuro. Yo me reía, le robaba un beso en la mejilla y le decía que mientras él estuviera conmigo, no había tormenta que pudiera tumbarme. Pero la vida, siempre caprichosa, decidió demostrarme lo contrario, con una crueldad que todavía me cuesta aceptar. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Héctor se desplomó en la cocina sin previo aviso. Un derrame cerebral, dijeron los médicos. No hubo tiempo de despedidas, ni palabras finales, ni una última caricia que pudiera guardar como refugio. Solo un silencio inmenso, como si el mundo entero se hubiera quedado sin aire. Los días siguientes fueron una masa borrosa de trámites, lágrimas contenidas y noches en vela donde el dolor se mezclaba con la incredulidad. Diego, que tenía 30 años entonces, trataba de mostrarse fuerte, pero yo conocía demasiado bien sus silencios como para no ver que estaba tan perdido como yo. Él siempre había sido un joven, noble, reservado, un poco ingenuo para su edad. Héctor solía decir que Diego tenía un corazón demasiado grande para un mundo tan duro, y quizás por eso ambos lo protegíamos más de lo que deberíamos. Sin embargo, la muerte de su padre lo golpeó de una forma particular. Ya no tenía a su figura de guía, ni la voz masculina que le daba seguridad para tomar decisiones. A mí, en cambio, la ausencia de Héctor no solo me dejó sin compañero, sino sin un punto de apoyo emocional. Me convertí en una mujer que avanzaba en automático. Sostenía la tienda porque era lo único que me anclaba, pero cada vez que cerraba las cortinas metálicas al caer la tarde, sentía que la casa vacía me devoraba de a poco. Y así, sin darme cuenta, empecé a hacerme más pequeña. Me disculpaba por todo, incluso por cosas que no eran culpa mía. Evitaba molestar, evitaba pedir ayuda, evitaba existir demasiado. Era como si la muerte de Héctor no solo se hubiera llevado su vida, sino también mi voz. Lo curioso es que nadie me exigió ese silencio, nadie me pidió que fuera menos. Fui yo quien, consumida por el duelo, comenzó a ceder terreno, por miedo a perder lo poco que me quedaba a mi hijo. Empecé a vivir en función de no cargarlo, de no preocuparlo, de no ser un peso. Así se fue formando, dentro de la familia, ese orden invisible en el que yo siempre tomaba el rol más bajo.
aquel que aceptaba sin discutir, que decía sí, aunque quisiera decir no, que guardaba lágrimas para no incomodar. Con el tiempo, Diego empezó a tomar decisiones impulsadas por la soledad y la presión de sentirse adulto de golpe. Yo veía cómo intentaba llenar el vacío con trabajo, estudios, nuevos círculos sociales. A veces me quedaba sentada en la mesa, después de cenar, observándolo respirar mientras dormía en el sillón, tan cansado, tan frágil, sin querer mostrarlo. Era mi hijo, y en mi afán de protegerlo, dejé que mi tristeza se mezclara con un miedo constante a que él también se alejara o me necesitara menos. Fue durante ese periodo gris, cuando apenas comenzábamos a reconstruir nuestras rutinas sin Héctor, que Diego llegó una tarde con una sonrisa que no veía desde antes de la tragedia. Me habló de una mujer llamada Lucía Duhoyos Vivos, voz dulce y ambición clara. Lo escuché describirla y supe inmediatamente que estaba enamorado, porque en cada frase había un brillo que no lograba contener. Me dije que merecía algo bueno, que la vida debía darle algún motivo para seguir avanzando. No pasó mucho tiempo antes de que me la presentara. Recuerdo esa primera vez, yo había preparado café y pan dulce, intentando que la casa se sintiera acogedora. Lucía llegó con una elegancia natural, un perfume floral y una sonrisa medida. Era educada, amable, pero había algo en su forma de mirarme que no supe descifrar. No era desprecio, tampoco cercanía. Era una especie de distancia elegante, como quien observa un paisaje que no termina de interesarle. Aún así, quise darle una oportunidad, porque pensé que, si Diego la quería, yo debía esforzarme por quererla también. Lo que no esperaba era la presencia de su madre, Camila, una mujer de postura impecable, cabello perfectamente recogido y un tono de voz que parecía incapaz de pronunciar algo sin un toque de juicio implícito. Fue ella quien desde el primer momento me miró de arriba abajo con ese gesto que yo ya conocía bien, el que evalúa, el que clasifica, el que decide si uno es digno de respeto o solo tolerable. No me sorprendió demasiado, porque hay personas que sienten la necesidad de imponer su importancia desde la primera frase. Pero sí me dolió esa noche, cuando cerré la puerta de mi casa, darme cuenta de que me había sentido más pequeña que nunca. Diego estaba tan entusiasmado que cualquier incomodidad mía quedaba relegada a un segundo plano, y yo no quería enturbiar su felicidad con mis inseguridades. Así empezó la relación con la familia de Lucián, con sonrisas tensas, conversaciones cuidadosas y ese sentimiento de caminar sobre vidrio para no romper la armonía. Cada vez que había una reunión, yo hacía un esfuerzo sobrehumano para comportarme como se esperaba de mí. Anne escuchaba más de lo que hablaba, servía más de lo que opinaba y trataba de pasar desapercibida para no generar conflicto. Mi posición dentro de la familia se volvió, sin que nadie lo dijera explícitamente, la de la mujer que debía agradecer cualquier gesto, cualquier invitación, cualquier mínima muestra de consideración, y como seguía viviendo sumida en el duelo, acepté ese lugar sin cuestionar. Después de todo, era más fácil encogerme que enfrentar el miedo de perder el vínculo con Diego con el paso del tiempo. Esa dinámica se volvió tan normal que ya ni la notaba. Me acostumbré a sentarme en la orilla de los sillones, a no alzar la voz, a pedir permiso para opinar. Me acostumbré a que me vieran como una sombra amable en las reuniones familiares, pero nada de eso sucedió de un día para otro. Fue un proceso lento, casi invisible, como una puerta que se cierra suavemente sin que uno se dé cuenta de que está quedando encerrado. Yo seguía trabajando en la tiendita, tratando de mantenerla viva como homenaje a Héctor, pero la carga emocional era tan grande que cada decisión me costaba el doble. Había noches en las que lloraba por él, por mí y por el miedo a un futuro incierto. Diego, sin embargo, parecía avanzar rápido hacia una vida nueva con Lucía, una vida que yo observaba desde lejos, como quien mira una fiesta desde la calle sin atreverse a tocar la puerta. Y así, sin notarlo,
el equilibrio emocional en nuestra casa se fue torciendo. Yo, que un día había sido compañera, esposa y mujer fuerte, me convertí en alguien que solo esperaba no ser un estorbo. No sabía entonces que ese estado de vulnerabilidad sería el terreno perfecto para que la influencia de Camila se metiera entre nosotros sin obstáculos. Tampoco sabía que con el tiempo ese desequilibrio crecería hasta convertirse en un abismo. En ese momento, solo era una mujer tratando de poner parches a su vida rota, aferrándose al único amor familiar que le quedaba. Esa temporada, aunque dura, marcó el comienzo de todo lo que vendría, una sucesión de pequeñas renuncias emocionales que poco a poco me colocarían en un lugar donde casi nadie me veía, donde mis necesidades importaban menos que el deseo de mantener la paz. Y sin embargo, incluso en ese estado, una parte de mí todavía creía que la vida podía mejorar, que si apoyaba a Diego, si ayudaba a su futuro, si hacía lo correcto, eventualmente el mundo volvería a sentirse seguro. Lo que no podía imaginar era que esas pequeñas concesiones, hechas desde el amor y el dolor, serían más adelante las mismas cadenas que otros intentarían usar para atarme. El pasado que yo apenas podía sostener era, sin saberlo, la semilla del conflicto que pronto estallaría. La relación entre Diego y Lucía avanzó con una velocidad que a veces me dejaba sin aliento. Él hablaba de ella con una mezcla de admiración y torpeza, como si cada gesto suyo fuera una revelación. Yo lo observaba y veía a un hombre que después de tanta tristeza encontraba un pequeño rayo de luz al que aferrarse con todas sus fuerzas. Y aunque en el fondo me alegraba, algo dentro de mí susurraba que aquella nueva dinámica me desplazaría a un segundo plano, incluso antes de que la relación se formalizara del todo. Ese presentimiento, pequeño y silencioso, terminó siendo cierto en más aspectos de los que imaginaba. El día que Diego anunció que quería presentarme de manera oficial con la familia de Lucía, me esmeré como hacía mucho tiempo no lo hacía. Ordené la casa, preparé mis mejores galletas de canela y me puse un vestido que Héctor siempre decía que resaltaba lo mejor de mí al verme en el espejo. Durante un instante me pareció reconocer a la mujer que había sido antes de que mi mundo se rompiera, pero ese destello duró poco, porque al recibir a Camila, comprendí rápidamente que nada de lo que yo hiciera sería suficiente para ella. Camila llegó con una elegancia casi intimidante, su postura rígida, su voz firme, su manera de observarlo todo como si estuviera evaluando el nivel de limpieza, la calidad del mantel y hasta la forma en que servía el café. Todo muy hogareño, dijo con una sonrisa cortés, cuyo filo pude sentir en el aire. Y aunque Lucía era más amable, más cálida en su manera de saludar, tampoco pude evitar notar que sus ojos se deslizaban por mi sala, como si comparara mi vida con la suya. No era molded, lo entendí más tarde, sino un tipo de sofisticación que yo nunca había necesitado para sentirme plena. Aquella tarde, mientras ellos hablaban de trabajos, viajes, planes y metas a largo plazo, yo intentaba encontrar mi lugar en la conversación, pero era como si cada vez que abría la boca para aportar algo, Camila aprovechara para intervenir con una historia más interesante, más relevante o simplemente más larga. Y aunque Diego trataba de incluirme, lo hacía con la torpeza de alguien que quiere complacer a dos mundos que no terminan de encajar. Me sentía como si caminara sobre una cuerda floja, mientras ellos avanzaban a paso firme sobre un suelo liso y seguro. Con el paso de los meses, la presencia de Camila en la vida de Diego se volvió cada vez más frecuente. Ella opinaba sobre sus decisiones, comentaba su ropa, cuestionaba su trabajo y hasta sugirió que buscara un departamento más adecuado para un futuro profesional prometedor. Él, en su intención de mantener todo en equilibrio, la escuchaba más de lo que admitía. Y yo, desde mi lugar, comenzaba a sentir que perdía poco a poco el rol que siempre había tenido en la vida de mi hijo. No porque él lo deseara conscientemente, sino porque la influencia de Camila era como una brisa constante que cambia la dirección de una vela
sin que uno lo note de inmediato. Cuando Diego y Lucía anunciaron su compromiso, yo lloré, pero no supe si de alegría, nostalgia o miedo. En ese momento recuerdo haber sentido que Héctor debería haber estado ahí para equilibrar las cosas, para poner orden cuando las tensiones empezaran a crecer. Pero la realidad era que yo estaba sola frente a una familia que se movía como un bloque compacto, con sus propios códigos, sus propias expectativas y una fuerza que me arrastraba sin preguntarme si podía seguirles el paso. La preparación para la boda fue el verdadero comienzo de la tensión entre Camila y yo. Cada detalle, desde las flores hasta los invitados, pasaba por sus manos y su aprobación. Yo, en cambio, solo intervenía cuando me lo permitían, cuando sugerí un arreglo floral inspirado en el que Héctor y yo habíamos tenido en nuestra boda. Camila sonrió con una amabilidad que me perforó. Anne María, cariño, eso es muy tradicional. Lucía necesita algo más acorde con su estilo. Me quedé callada porque en ese instante comprendí que mi rol era el de la espectadora, no el de la madre del novio. El día de la boda, mientras Lucía avanzaba radiante hacia el altar, sentí una mezcla punzante de orgullo y soledad. Diego se veía feliz, y eso bastaba para que mi corazón se abriera. Pero también vi cómo Camila se erguía, como si fuera ella quien entregaba la pareja al mundo, como si su lugar fuera más legítimo que el mío. Aún así, sonreí y aplaudí, porque pensé que lo importante era que mi hijo comenzaba una nueva vida. Después de la boda, la distancia entre nosotros fue creciendo de forma casi imperceptible. Diego me llamaba menos, me visitaba solo cuando podía, y las conversaciones se volvían más cortas. No era culpa suya entre el trabajo, el matrimonio y las expectativas de la familia política. Tenía el tiempo contado. Pero, en el fondo, yo sabía que parte de su ausencia tenía que ver con el ambiente que se creaba cada vez que yo estaba cerca de Camila. Ella me trataba con esa cortesía afilada que hiere sin levantar la voz. Yo sentía que sus palabras estaban cubiertas de terciopelo por fuera, pero llenas de espinas por dentro. Lo peor comenzó cuando Diego y Lucía tuvieron problemas financieros relacionados con la compra de su casa. Él vino a mí, avergonzado, explicando que necesitaban ayuda para completar algunos pagos inesperados. Yo acepté sin dudar, porque siempre había pensado que el dinero que Héctor y yo habíamos ahorrado era, en última instancia, para asegurarle un buen futuro. Pero lo que me inquietó fue la forma en que, días después, Camila empezó a sugerirme que quizás sería más práctico que pusiera la casa a nombre de Diego, ya que así todo quedaría más claro para el futuro de la familia. Recuerdo haber sentido un nudo en el estómago, porque no era la primera vez que escuchaba esa sugerencia, pero sí la primera en la que noté la insistencia detrás de cada palabra. Con el paso del tiempo, comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Lucía. Ella, que al principio era distante pero respetuosa, empezó a mostrarse más exigente, más crítica, especialmente cuando se trataba de mis visitas. De pronto, la casa no estaba lista para recibirme, o tenían muchos compromisos, o el bebé estaba inquieto. La primera vez lo acepté sin problema, pero la quinta vez comencé a preguntarme si el mensaje no era más claro de lo que querían admitir. Me dolía, pero lo toleraba, porque pensé que era una etapa, que eventualmente las cosas se acomodarían. Lo que más me hirió fue notar cómo Diego empezaba a justificarlas, incluso sin darse cuenta. «Mamá, no es personal», decía con esa voz cansada que me recordaba al niño, que evitaba peleas innecesarias. Sin embargo, yo sabía que, aunque no fuera personal, sí era dirigido hacia mí, Anne, y cada vez que regresaba a mi casa, después de una visita fallida, sentía que el silencio se hacía más pesado. Fue así como, sin darme cuenta, pasé de ser parte central de la vida de mi hijo a convertirme en una figura secundaria, casi decorativa, una presencia tolerada solo cuando no incomodaba. Y aunque una parte de mí quería hablar, otra parte, la que había aprendido a sobrevivir al dolor,
me decía que callara, que no empeorara las cosas. Pero ese silencio, ese hábito de hacerme pequeña, fue precisamente lo que permitió que las siguientes humillaciones se instalaran sin resistencia. Todavía no sabía que lo peor estaba por venir, pero sí intuía que algo oscuro se movía bajo la superficie. Y fue esa intuición, esa punzada tenue, la que me preparó, sin que yo lo supiera, para enfrentar lo que más adelante cambiaría mi vida de una manera irreversible. Con el paso de los meses, mi relación con Diego empezó a transformarse en algo que no terminaba de entender. Él seguía siendo mi hijo, el mismo joven de corazón noble que yo había criado, pero ahora parecía moverse bajo una sombra que no podía identificar del todo. A veces llegaba a verme con una urgencia que no lograba explicar, hablándome de gastos imprevistos, de arreglos que necesitaban hacer en la casa nueva, de situaciones temporales que necesitaban un pequeño empujón económico. Yo, que siempre había valorado la prudencia financiera de Héctor, empezaba a abrir mis ahorros sin pensarlo demasiado. Lo hacía por amor, por costumbre, por miedo también. Miedo a que la distancia entre nosotros creciera, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarme sola. Cada vez que entregaba billetes o hacía transferencias, lo hacía con la esperanza ingenua de que estaba contribuyendo a la estabilidad de su nueva vida. Me decía a mí misma que, al final, ese dinero sería suyo de todas formas, que Héctor lo habría deseado, que una madre debe hacer lo necesario para que sus hijos estén bien. Pero dentro de mí, una pequeña parte empezaba a preocuparse por lo rápido que mis ahorros disminuían sin que nadie pareciera notarlo. La situación se intensificó cuando comenzaron las conversaciones extrañas impulsadas por Camila. María, ustedes son familia ahora, y en las familias modernas se comparte todo, me dijo un día mientras sostenía una copa de vino con elegancia milimetrada. Sería más práctico, incluso más seguro, que la casa de ustedes, la casa heredada de tu esposo, esté también a nombre de Diego. Así se evitan complicaciones en el futuro. En aquella insinuación, que en apariencia sonaba sensata, tenía un trasfondo que me inquietó desde el primer momento, aunque intenté ignorarlo. La casa que mencionaba no era solo una propiedad, era el hogar que Héctor y yo habíamos construido, el lugar donde criamos a Diego, donde plantamos el limonero en el patio, donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada pequeño triunfo. Era el último refugio que conservaba desde su muerte. Y aún así, por un segundo, llegué a considerar la idea, porque Camila tenía una forma peculiar de presionar sin levantar la voz, de hacerte sentir que si no aceptabas, estabas actuando en contra del bienestar de tu propio hijo. Lucía, por su parte, empezó a comportarse de una forma distinta. Al principio pensé que era estrés por la nueva vida matrimonial, pero poco a poco su actitud se volvió más crítica, más marcada. Un día que fui a visitar a mi nieta, que ya empezaba a balbucear sus primeras palabras, Lucía me recibió en la puerta con una sonrisa tensa. «Ay, María, justo iba a escribirte. La casa está hecha un desastre. No quiero que te sientas incómoda». No supe qué responder. Desde afuera la casa parecía perfectamente ordenada, pero no quise incomodarla, así que me fui. Esa excusa se repitió una y otra vez. «La niña está inquieta. Tenemos visitaos. No es buen momento». La primera vez lo acepté con humildad. La cuarta vez me dolió como una marca caliente en la piel. La séptima vez comprendí que, aunque nadie lo decía abiertamente, yo no era bienvenida como antes. Y aún así, guardé silencio. Guardé silencio porque me parecía que hablar solo generaría más tensión. Guardé silencio porque pensaba que la paciencia lo arreglaría todo. Qué equivocada estaba. A medida que pasaban las semanas, Camila comenzó a frecuentar cada vez más la casa de Diego y Lucía. Yo la veía aparecer en fotos familiares, en cenas, en desayunos, en reuniones improvisadas. Era como si tuviera un asiento permanente en la vida de mi hijo, un lugar que antes había sido mío. No me molestaba compartir, no era celos lo que sentía,
sino una creciente sensación de ser desplazada, como si mi rol como madre se estuviera diluyendo en una nueva estructura donde Camila se erigía como figura central. Los comentarios de Camila se volvieron más directos, aunque siempre envueltos en esa cortesía que hacía difícil confrontarla. María, no deberías vivir sola, es peligroso, decía, mientras acariciaba el brazo de Diego, como si él fuera un niño incapaz de tomar decisiones sin guía. ¿No sería mejor mudarte con ellos? O incluso vender la casa para asegurar el futuro de la pequeña. Yo asentía sin confirmar nada, porque en mi interior sabía que aquella aparente preocupación escondía algo más. No ira por el valor de la propiedad, por la seguridad económica que representaba. Los momentos más dolorosos empezaron cuando Diego dejó de visitar la tienda con la frecuencia de antes. A veces pasaban semanas sin que lo viera. Cuando al fin llegaba, lo hacía cansado, con los ojos ojerosos y la mente en otra parte. Me hablaba de problemas laborales, de discusiones domésticas, de gastos, de expectativas. Yo lo escuchaba en silencio, tratando de reconocer al niño que había criado, pero en su lugar veía a un hombre atrapado entre dos fuerzas que tiraban de él desde lugares opuestos. Yo era la voz suave que siempre cedía, Camila, la voz firme que siempre exigía. Una tarde, mientras tomábamos café en mi cocina, Diego me dijo algo que me hizo temblar por dentro. A mamá. Camila piensa que sería más justo que yo tuviera mi nombre en los papeles de la casa. Dice que es natural, ya que soy tu único hijo. No pude evitar mirar sus ojos, buscando si aquella idea había nacido de él o si simplemente la repetía como un eco de otra mente. Él bajó la mirada y entonces lo supe, no era su idea, era algo sembrado, empujado, moldeado desde afuera. Respondí con calma, porque no quería discutir. Ya hablaremos de eso, hijo pero en mi interior algo empezó a quebrarse lentamente. Era la primera vez que sentía que mi propio hijo estaba siendo utilizado como herramienta para lograr un objetivo que yo no había elegido. El desgaste emocional no tardó en afectar mi salud. Dormía mal, tenía dolores de cabeza constantes y una sensación persistente de no pertenecer a ningún lugar. La soledad, que antes era una compañera triste pero silenciosa, empezó a volverse angustiante. Me descubrí un día llorando en la cocina, sin razón aparente, solo porque el silencio había sido demasiado denso. Me sentía cada vez más pequeña, como si estuviera reduciéndome a una versión mínima de mí misma para que nadie pudiera decir que yo causaba problemas. Un domingo, después de varias semanas sin ver a mi nieta, decidí ir a visitarla sin previo aviso. No quería interrumpir, solo quería verla aunque fuera un minuto. Pero cuando llegué, Camila abrió la puerta como si fuera la dueña de la casa. Ay, María, justo están saliendo. ¿No viste el mensaje? No había mensaje, lo sabía ella o lo sabía yo. Detrás de ella escuché la voz de Diego diciendo algo apresurado, casi avergonzado, y aunque Lucía intentó sonreír, la incomodidad era tan evidente que me quedé helada en el umbral. No discutí, no lloré, no pedí explicaciones. Solo dije, está bien, no se preocupen, y regresé a casa caminando despacio, sintiendo que cada paso me alejaba un poco más de mi lugar en esa familia. Fue en esos días, justo cuando empezaba a sentir que todo se derrumbaba a mis pies, cuando la presión llegó a su punto más alto. Camila convocó una cena importante en la casa de Diego. Aún recuerdo la sensación de estar sentada frente a ella mientras hablaba como si fuera la portavoz de todos. María, ya no podemos seguir postergando esto. La casa debe estar a nombre de Diego. Es lo lógico, es lo justo. Yo respiré hondo, tratando de mantener la calma. Pero antes de que pudiera responder, Diego intervino, presionándome sin levantar la voz. Mamá, sería mejor para todos. Aquel día supe que, por amor a mi hijo, había permitido demasiado, que en mi afán de protegerlo, había cedido partes de mí misma que nunca debía entregar. Y también supe que esa situación, más pronto que tarde, explotaría de una forma que nadie esperaba. Lo que aún no sabía era que el detonante mayor
esa escena humillante en la mesa, donde mi propio hijo me pediría arrodillarme ante su suegra. Estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. La noche de la cena que lo cambió todo comenzó con un silencio extraño, como si el aire hubiera decidido espesarse antes de que yo cruzara la puerta. Desde afuera, la casa de Diego se veía iluminada y ordenada, pero al entrar, sentí una tensión invisible que me recorrió la espalda. Lucía estaba arreglando unos detalles en la mesa, sus movimientos precisos, casi mecánicos. Diego caminaba de un lado a otro, inquieto como un niño atrapado entre lo que quería hacer y lo que le estaban exigiendo, y Camila estaba sentada en la cabecera, con los brazos cruzados, como una reina esperando a que su súbdita cometiera el más mínimo error. Yo saludé con amabilidad, pero nadie respondió con la misma calidez. Lucía murmuró un hola que se perdió entre los cubiertos. Diego me dio un beso en la mejilla, sin mirarme directamente. Camila me observó como si ya supiera que la escena terminaría a su favor. Aún así, traté de mantener la compostura. Me senté en silencio, dispuesta a soportar cualquier comentario con tal de mantener la paz, aunque por dentro sentía que algo estaba fuera de lugar, como si la casa entera estuviera preparando el terreno para un juicio del que yo ni siquiera conocía la acusación. La cena empezó con pequeñas observaciones disfrazadas de preocupación. Camila hablaba sobre la educación de la niña, sobre las finanzas de la pareja, sobre las decisiones que algunas madres tomaban sin pensar en el futuro de sus hijos. Yo sabía que cada una de esas frases tenía un destinatario claro. Las dejé pasar, como siempre, para evitar conflictos. Pero esa noche había algo distinto en su tono, una certeza incómoda, como si ya hubiera decidido cuál sería mi lugar al final de la conversación. El primer golpe llegó en forma de una mentira cuidadosamente construida. Camila dejó su copa en la mesa con un golpe seco y me miró fijamente. María, dijo con esa voz suya, suave pero afilada, Lucía me ha contado que la hiciste llorar el otro día, que le dijiste cosas muy feas cuando solo quería ayudarte. A mi cuerpo se tensó por completo. Sabía que aquello era falso. Lucía nunca había llorado por mí y jamás le había levantado la voz. Pero antes de que yo pudiera responder, Diego intervino. Mamá, ¿por qué hiciste eso? La pregunta cayó como una piedra en mi pecho. No por su contenido, sino por la forma en que la pronunció. No había duda, ni deseo de entender, ni siquiera amor, había desilusión. Había distancia. Lo miré y vi a un hombre atrapado bajo la influencia de alguien que sabía exactamente cómo manipularlo. Vi a mi hijo convertido en eco de una voz ajena. Sentí que el corazón se me encogía, pero aún así traté de responder con calma a Diego. Yo no hice llorar a nadie. Nunca le he faltado el respeto a Lucía. Lucía bajó la mirada, sin desmentir ni confirmar. Era imposible saber si estaba avergonzada o simplemente siguiendo el guión que su madre había preparado. Las lágrimas amenazaron con salir de mis ojos, pero las contuve. No quería darle ese poder a Camila. Ella, sin embargo, sonrió, como quien ve que la presa empieza a debilitarse. Y fue entonces cuando lanzó la segunda ofensiva, la verdadera intención detrás de esa reunión en María. Este conflicto se resolvería si tú actuaras con madurez. Tu hijo necesita seguridad. Esa casa enorme en la que vives debería estar a su nombre. Eso demostraría que piensas en su futuro. Sentí como la sangre me subía a la cabeza. Mi casa, en la casa de Héctor, el lugar donde habían quedado nuestros recuerdos, nuestras risas, nuestras peleas, nuestras reconciliaciones, todo lo que yo era como esposa y como madre, estaba ahí dentro. Y ahora pretendían arrebatármela en una sola frase, como si fuera un trámite, como si yo fuera una anciana sin derecho. Pero lo peor no fue la propuesta, fue ver a Diego asentir, aunque fuera apenas perceptible. Camila, al verlo, tomó fuerzas. Diego y Lucía han hecho muchos sacrificios, continuó, cada palabra marcada como una sentencia. Es momento de que tú también los hagas. ¿O acaso crees que vas a vivir eternamente aferrada
a una casa vacía. Es egoísta. María Nere es egoísta. Esa altura, la habitación parecía moverse. Mi respiración se volvió pesada. Intenté mantener el control, pero el dolor empezó a mezclarse con una rabia que nunca antes había sentido. Lucía, quizás incómoda, intentó intervenir mamá. Solo queremos hacer las cosas bien. Pero Diego la interrumpió, como si esa noche él también tuviera un papel asignado a mamá. Tienes que entender que esto es lo mejor para todos. Si de verdad nos quieres, deberías hacerlo. Hubo un segundo en el que el silencio se volvió insoportable. Yo no sabía si llorar, gritar o levantarme de la mesa. Pero antes de que pudiera escoger, Camila hizo lo que siempre había deseado. Anne me empujó emocionalmente hasta el borde del abismo. Lo mínimo que debes hacer esta noche, dijo con su tono más cruel, es pedirle disculpas a Lucía. No puedes seguir actuando como si fueras la víctima. No lo eres. Y si no lo haces, entonces quizás deberías replantearte tu lugar en esta familia. Ese fue el momento exacto en que mi hijo, mi propio hijo, golpeó la mesa con fuerza y alzó la voz por primera vez en su vida contra mí. Mamá, pídele disculpas a mi suegra o sal de mi casa. El grito resonó como un trueno dentro de mí. Sentí como cada palabra se clavaba como una espina. La mirada de Diego era dura, extraña, como si no me reconociera. Camila sonreía con discreción, satisfecha, triunfante. Lucía se llevó una mano a la boca, conmocionada, pero no dijo nada. Yo respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, en lugar de encogerme, sentí que algo dentro de mí se erguía, algo que Héctor habría querido que yo defendiera, a mi dignidad. Me levanté despacio, las manos me temblaban, no de miedo, sino de la fuerza que estaba a punto de recuperar. Miré a Diego, no como madre herida, sino como mujer que ya no iba a permitir ser aplastada. Hablé con la voz más firme que me quedaba, una voz que brotó desde el fondo de mi alma. No voy a disculparme por algo que no hice, y no voy a entregar mi vida para satisfacer el capricho de nadie. Si para ustedes eso es amor, entonces prefiero irme. Camila perdió la sonrisa. Lucía abrió los ojos sorprendida. Diego quedó paralizado, como si no esperara que yo aún tuviera fuerza suficiente para levantarme. Durante unos segundos pudimos escuchar hasta el ruido del reloj en la pared, y entonces, sin darles oportunidad de replicar, tomé mi bolso, respiré hondo y caminé hacia la puerta. Mientras salía, sentí que algo en mí se rompía, pero no era el corazón, era la cadena del miedo, esa cadena que durante años me había hecho callar, aguantar, justificar lo injustificable. Al cerrar la puerta detrás de mí, no lloré, no me desplomé, solo caminé hacia la noche fría, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que había recuperado algo que creía perdido desde la muerte de Héctor en mi voz. Y aunque en ese momento no podía saberlo, aquella phrase, mi frase, sería la chispa que días después haría que Diego tocara mi puerta con lágrimas en los ojos, rogando por una verdad que hasta entonces nadie se había atrevido a decir. Los días posteriores a aquella cena fueron una mezcla de silencio y libertad incómoda. Mi casa, que siempre había tenido el eco de la presencia de Héctor, ahora me pareció más viva que nunca. No porque algo hubiera cambiado físicamente, sino porque yo, por primera vez en muchos años, respiraba sin miedo a desagradar a nadie. Sin embargo, la herida emocional seguía abierta. Las palabras de Diego retumbaban en mi cabeza como un martillazo. Pídele disculpas a mi suegra, o sal de mi casa. Yo había salido, pero ¿a dónde iban a ir todas esas emociones? La tristeza, la confusión, la rabia, el sentimiento de haber sido traicionada por la persona que más había amado en este mundo. Todo convivía dentro de mí como una tormenta silenciosa. Y aunque intentaba mantenerme ocupada con la tienda, con pequeños arreglos en casa, con paseos cortos por el barrio, nada lograba quitarme del pecho esa mezcla amarga
que me impedía dormir bien. Cada noche miraba la foto de Héctor y me preguntaba qué habría hecho él, cómo habría protegido este hogar, esta familia, que ahora parecía fracturada sin remedio. Fue 3 días después, en una tarde en la que el cielo estaba lleno de nubes grises, cuando mi teléfono sonó. Al ver el nombre en la pantalla, sentí un escalofrío a Lucía. Dudé unos segundos antes de contestar, temiendo que fuera para reclamarme algo o para exigir alguna explicación. Sin embargo, la voz que escuché del otro lado no era fría ni cortante. Era una voz quebrada, llena de angustia. María, por favor, ¿puedo verte? Necesito hablar contigo. Is urgent. Acepté sin pensarlo demasiado. Había algo en su tono que no había escuchado antes. Sinceridad, miedo, vulnerabilidad. Nos encontramos en un pequeño café no muy lejos de mi casa. Cuando llegó, lo supe todo incluso antes de que hablara. Sus ojos estaban hinchados de llorar. Sus manos temblaban. Su postura era la de alguien que carga un secreto demasiado pesado. Era la primera vez que veía a Lucía sin la armadura de elegancia que siempre la rodeaba. Se sentó frente a mí y por un momento ninguna dijo palabra. El silencio entre nosotras estaba cargado de emociones no expresadas, como si el aire mismo contuviera la respiración, hasta que de pronto Lucía rompió a llorar. No un llanto suave ni controlado, era un llanto desgarrador, como si las paredes emocionales que había mantenido durante meses se hubieran derrumbado de golpe. Traté de tocar su mano para tranquilizarla, pero ella se retiró un momento, como si necesitara mantener el control de lo poco que le quedaba. María, Diego me está engañando. Lo dijo así, sin rodeos, como si ya no tuviera fuerzas para decorar la verdad. Sentí que el corazón me dio un vuelco, pero no por sorpresa, sino por un dolor paralelo, la confirmación de que mi hijo estaba perdido en un mundo oscuro que él mismo no sabía manejar. Lucía continuó, entre sollozos con una compañera de su trabajo. Desde hace meses yo lo descubrí por error, y cuando intenté hablar con él, me dijo que estaba confundido, que necesitaba espacio, que no sabía lo que quería. Me quedé en silencio, analizando cada palabra, y mientras Lucía hablaba, todo empezaba a encajar en sus cambios de humor, las tensiones en la casa, las discusiones aparentemente sin razón, pero había algo más, algo en su rostro que me decía que eso no era lo peor. Mi madre, Camila, lo sabía. En la frase cayó como un rayo en el café. Lucía la pronunció con una mezcla de decepción y rabia contenida. Lo sabía, María, y aún así, en lugar de aconsejarme que me alejara o que hablara con Diego, me dijo que aprovecháramos el momento, que si él dudaba, debíamos asegurar nuestro futuro. ¿Sabes qué quiso decir? Que debíamos presionarte a ti, para que pusieras la casa a nombre de Diego. Así, pase lo que pase, Lucía estará protegida. Fueron sus palabras. Me cubrí la boca con la mano, horrorizada, no por el engaño en sí, sino por el nivel de manipulación. Camila no solo se había entrometido en nuestra familia, había usado el dolor de su propia hija como moneda de cambio, y peor aún, había sembrado discordia entre Diego y yo, para lograr un objetivo económico. Nunca imaginé que alguien pudiera ser tan frío, tan calculador, tan dispuesto a destruir relaciones a su alrededor, solo para obtener seguridad material. Lucía siguió hablando, como si cada palabra la liberara de una carga invisible. Yo no quería hacerte daño. De verdad te lo digo, pero mi mamá me decía que tú no sabías poner límites, que Diego nunca maduraría si no tenía responsabilidades, que tu casa era demasiado grande para una mujer sola. Y yo la escuché, fui débil, permití que me influyera, y ahora estoy pagando el precio. Había una mezcla de pena y culpa en sus ojos que no pude ignorar. En ese instante, a pesar de todo lo que había sucedido, sentí compasión por ella. No era mala, era una mujer atrapada en la red emocional de una madre dominante, igual que Diego estaba atrapado en la de Camila. Yo la miré a los ojos y le dije con suavidad: hija, nadie merece vivir así, ni tú, ni Diego, ni yo.
Pero esto tiene que parar. Lucía tomó aire, tratando de recomponerse. Por eso vine, porque quería que supieras la verdad, y porque sé que lo que pasó en esa cena fue injusto. Yo no lloré por ti, nunca me maltrataste. Fue mi madre. Ella inventó todo para que Diego reaccionara. Ella sabía que él, con tal de mantener la paz, te presionaría. Sentí un dolor punzante en el pecho, no solo por la mentira, sino por lo fácil que había sido para Camila manipular a mi hijo. Lucía continuó con voz temblorosa: y quiero decirte otra cosa. Diego no está bien, Él está más confundido que nunca. Mi mamá lo presiona, la otra mujer lo presiona, yo lo presiono, y tú siempre has sido la única que no le exige nada. Tal vez por eso fue más fácil atacarte, porque sabían que tú no gritarías, que no pelearías, que cederías. Y tenía razón. Durante años había sido yo quien se callaba, para no complicar la vida de Diego, yo quien aceptaba ser ignorada, desplazada o utilizada con tal de no generar tensión. Pero ahora, al escuchar a Lucía, comprendí el peso real de mis silencios. Sin quererlo, había permitido que todos creyeran que podían aplastarme sin consecuencia. María, dijo Lucía al final, casi susurrando, yo no quiero vivir bajo el control de mi madre, no quiero que mi hija crezca así, y sé que tú no mereces lo que te hicieron. Por eso, te ruego que no transfieras tu casa. No lo hagas, no por Diego, no por mí, no por nadie, es tuya. Es tu vida. Y entonces la vi derrumbarse otra vez, como si estuviera soltando años de presión. La tomé de las manos y por primera vez, desde que la conocí, la abracé, no como suegra, ni como enemiga silenciosa, sino como dos mujeres heridas, dos mujeres que buscaban sobrevivir a la sombra de Camila. Sentí sus lágrimas en mi hombro, y por un instante el dolor compartido creó entre nosotras un puente de humanidad que jamás hubiera imaginado. Cuando nos separamos, Lucía respiró hondo y dijo: hay algo más. Mi mamá no quiere que lo sepas, pero Diego piensa volver a hablar contigo. Está asustado. María tiene miedo de perderlo todo, incluso a ti, pero está cegado y tiene que escuchar la verdad y tienes que decírsela. Eres la única que puede abrirle los ojos. Yo asentí despacio. Sabía que la confrontación era inevitable, pero esta vez no iría como una mujer temerosa. Iría como alguien que había recuperado su dignidad. Lucía me apretó la mano una última vez. Lo siento, María, perdóname por todo. Y yo le respondí: a veces no elegimos la familia que nos toca, pero si elegimos la mujer que decidimos ser. Cuando ella se marchó, me quedé sentada un largo rato, observando la lluvia que caía sobre la calle. Cada gota parecía arrastrar un pedazo de dolor, limpiando poco a poco la herida. Y mientras el cielo se oscurecía, tomé una decisión clara. Ya no iba a ser la mujer pequeña que todos daban por sentado. La verdad había salido a la luz. La mañana del enfrentamiento final comenzó con un silencio distinto al de los últimos días. No era un silencio triste ni un silencio de derrota, era un silencio firme, como el que precede a una tormenta que uno ya no teme, sino que decide enfrentar con la frente en alto. Me desperté temprano, preparé mi café y observé el vapor elevarse como si quisiera anunciarme que había llegado el momento que tanto había estado eludiendo. Miré la foto de Héctor y por primera vez desde que murió, sentí su presencia como un abrazo cálido en la espalda. Hoy sí, mi amor, murmuré. Hoy defiendo lo nuestro. No pasaron ni 2 horas cuando escuché los golpes en la puerta. Firmes, insistentes. No era Diego solo. Lo supe desde el segundo golpe, porque la impaciencia de Camila se escuchaba incluso a través de la madera. Respiré hondo y abrí. Frente a mí estaban los tres: en Diego con los ojos rojos, Lucía con un gesto preocupado y Camila con el rostro endurecido como una piedra tallada para intimidar. Ella ni siquiera esperó a que los invitara a pasar. Cruzó el umbral como si entrara en propiedad privada que creyera suya por derecho natural.
Diego intentó hablar primero, pero Camila se adelantó, como siempre. María, tenemos que resolver esto de una vez. La situación se ha vuelto insostenible y necesitamos que actúes como una adulta responsable. Me observó con esa falsa compasión que en realidad era desprecio puro. Has causado demasiado drama y todo puede terminar hoy, si haces lo correcto. Yo la miré sin pestañear, sintiendo una serenidad que no había tenido en años. ¿Y qué es lo correcto según tú, Camila? Pregunté con voz tranquila. Ella levantó la barbilla, lista para su ataque. Entregar la casa a tu hijo, asegurar el futuro de tu familia. Y, por supuesto, disculparte por todo el daño que has causado. Fue entonces cuando vi la expresión de Diego. No era firmeza ni convicción, era culpa, una culpa que le doblaba los hombros, que le nublaba la mirada. Él no estaba ahí como un hombre seguro de lo que hacía, estaba ahí arrastrado por la inercia de las manipulaciones, incapaz de romper las cadenas que otros habían puesto sobre su corazón. Y cuando supe eso, algo dentro de mí se acomodó. Ya no lo veía como enemigo, lo veía como víctima, igual que Lucía, igual que yo. Los invité a sentarse, no porque quisiera servirles comodidad, sino porque las conversaciones importantes deben hacerse con la dignidad que merecen. Camila se sentó como una reina esperando que la sala entera se inclinara ante ella. Lucía, en cambio, bajó la mirada, aún consciente de todo lo que había confesado días antes. Diego tomó asiento sin levantar la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Tomé un pequeño estuche que había guardado en el cajón de la mesa. Lo coloqué frente a mí con suavidad. Al abrirlo, brilló el anillo de bodas que Héctor me había dado hacía tantos años. Ese anillo que guardé desde su muerte, porque no encontraba fuerza para usarlo. Esta vez, sin embargo, me lo puse con lentitud, sintiendo como su metal frío se calentaba en mi piel, como si Héctor me regalara su fuerza. Camila soltó una risa seca. ¿Y ahora qué? ¿Un espectáculo sentimental? La miré con calma. No, Ann, esto no es para ti. Is para mí. Respiré hondo y me incorporé ligeramente hacia adelante. Camila, antes de que digas una palabra más, quiero dejar algo claro. Esta casa es mía. Fue construida con el trabajo mío y de mi esposo. Y nadie tiene derecho a exigirme que la entregue, mucho menos bajo mentiras, manipulaciones, opresiones. En el rostro de Camila se tensó. Estaba acostumbrada a que yo bajara la cabeza. Aquel tono firme la sorprendió. María, no exageres, comenzó a decir, pero la interrumpí por primera vez en mi vida. No, Ann, esta vez, la que habla soy yo. Lucía levantó la mirada, con los ojos vidriosos. Sabía lo que venía. Diego tragó saliva, como si la garganta se le hubiera secado. Me volví hacia mi hijo An Diego. Sé la verdad, Ann, sus pupilas se dilataron, como si el aire se le escapara del cuerpo. La verdad de tu infidelidad. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón. Lucía bajó la cabeza, avergonzada. Diego se quedó congelado, incapaz de reaccionar. Camila abrió los ojos con indignación teatral. Eso es una mentira, una acusación absurda para distraer. Camila, la corté. Sé también que tú lo sabías desde hace meses. Ella palideció. Sé que usaste ese dolor para manipular a tu hija, para manipular a mi hijo y para usar mi casa como una garantía para el futuro de Lucía. Por si Diego llegaba a abandonarla. En la mandíbula de Camila se aflojó. Perdió por completo el control del gesto. Era la primera vez, desde que la conocía, que parecía humana y no una estatua de arrogancia. Me permití continuar. Tú creaste la mentira de que yo había tratado mal a Lucía. Tú provocaste la escena de la cena. Tú llevaste a mi hijo a gritarme como si yo fuera un estorbo en su vida. Y lo hiciste porque creíste que yo era débil, que mi silencio te daba permiso para destruirme. En la voz de Lucía tembló al intervenir. Mamá, es verdad. Ann. Camila la miró horrorizada. Lucía, cállate. Pero ella no se calló. No voy a callarme más. Yo también estoy cansada. Ann, sus lágrimas comenzaron a caer, no de fragilidad, sino de liberación. Diego se llevó las manos al rostro
como si quisiera desaparecer. Por primera vez lo vi, no como el hombre que me hirió, sino como el niño que alguna vez sostuvo mi mano cuando tenía miedo. Mamá, su voz se quebró. Perdóname, me acerqué un paso hacia él, sin tocarlo. Diego, lo que tú hiciste me dolió, pero también entiendo de dónde viene. No has sabido poner límites en tu vida, y la gente que no sabe decir no termina lastimando a los que más lo aman. Camila se levantó furiosa. No voy a permitir que me responsabilices de la debilidad de tu hijo. Tú siempre fuiste una madre demasiado blanda. Por eso él necesita una guía fuerte. Por eso, no, dije firme, mirándola directo a los ojos. Por eso usted pierde poder, porque la verdad ya no la protege. A la mujer que siempre había dominado cada habitación, dio un paso atrás, en un solo paso, pero suficiente para entender que estaba perdiendo control. Lucía también se puso de pie y mamá, por favor, bastan, nos has hecho daño a todos. Yo respiré profundo y dije la frase que había estado guardando durante años, la frase que no sabía que necesitaba hasta ahora. Ya no voy a vivir encogida para caber en el mundo de nadie en silencio. Un silencio pesado, revelador, definitivo. Luego, continué, Diego, te amo, eres mi hijo, pero desde hoy no aceptaré gritos, chantajes o exigencias. La puerta de mi casa no está cerrada para ti, pero tampoco está abierta para cualquiera que quiera usarme. Tendrás que aprender a entrar con respeto. Él lloró no lágrimas silenciosas, sino un llanto profundo, como si algo dentro de él finalmente se rompiera para darle espacio a una verdad más grande. Lucía lo tomó del brazo, apoyándolo, pero su mirada hacia mí fue una mezcla de gratitud y arrepentimiento. Camila, viéndose rodeada por la verdad de todos, solo atinó a recoger su bolso. Su orgullo la obligó a marcharse sin decir adiós. Pero su silencio, por primera vez, no era símbolo de poder, sino de derrota. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la casa entera pareció recuperar el aire. Me quedé ahí, de pie, respirando con fuerza. Diego se acercó y sin decir palabra, se arrodilló frente a mí, a mamá. Perdóname por todo. Fui cobarde. Dejé que me manejaran. Te fallé. Él le toqué el hombro. Con delicadeza, levántate, hijo. No quiero que te arrodilles. A lo único que quiero es que aprendas a ser un hombre. De pie, Lucía, aún llorando, me abrazó. Gracias por no rendirte con nosotros. Yo cerré los ojos y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, mi alma descansaba. Había enfrentado la tormenta, había defendido mi dignidad y, lo más importante, había recuperado mi lugar, no en su casa, sino en mi propia vida. Después de aquel día, mi vida no cambió de golpe. Ninguna herida profunda sana en una sola noche, pero sí comencé a sentir algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: ligereza. Caminaba por mi casa, tocaba las paredes, regaba las plantas que Héctor y yo habíamos cuidado juntos, y en cada rincón encontraba un pedazo de mí que había estado escondido bajo el miedo. La dignidad, descubrí, no es un acto brusco, es un proceso suave de reconocerse. Y yo, a mis 58 años, estaba aprendiendo a hacerlo desde cero. Retomé la tiendita con una energía nueva. Ya no era solo un negocio de sobrevivencia. Se convirtió en un espacio donde encontraba compañía, historias de otros, risas y hasta consuelo. Me inscribí en un pequeño grupo de mujeres en mi barrio. Muchas viudas, muchas separadas, todas con cicatrices que brillaban cuando hablaban. Encontré ahí un lugar donde no tenía que justificarme, ni disculparme por existir, ni hacerme pequeña para no incomodar. Incantra mi tribute, como diría Héctor, siempre tan poético incluso en mis recuerdos. Con Diego, la reconstrucción fue más lenta, pero profunda. Él venía a verme con pasos inseguros, como quien teme abrir una puerta que un día cerró de golpe. Pero cada conversación, cada abrazo, cada silencio compartido fue una puntada más que unía nuevamente el lazo entre madre e hijo. Aprendió a hablar sin gritar, a escuchar sin miedo, a mirarme como la mujer que soy,
no solo la madre que esperaba que siempre se diera. Yo también aprendí a poner límites sin culpa, a decir sí sin perderme y a decir no sin temblar. Lucía empezó de nuevo, lejos de la sombra de Camila, y a veces venía con la niña para compartir una tarde sencilla conmigo. Ver a mi nieta correr por el patio, sostener sus pequeñas manos, escucharla reír, era como recibir un regalo que la vida me debía desde hacía tiempo. Y cada vez que Lucía me agradecía en silencio con una mirada honesta, yo entendía que el amor verdadero nunca nace del miedo. Hoy, cuando miro mi historia, no lo hago desde el rencor, sino desde la claridad. Aprendí que perder el respeto por uno mismo es más doloroso que perder a cualquier persona. Aprendí que una mujer nunca debe encogerse para caber en los sueños de otros. Y sobre todo, aprendí que siempre es tiempo, a cualquier edad, de recuperar tu voz, tu lugar y tu vida. Si mi historia te tocó, acompáñame en este camino de sanar, valorarnos y aprender juntas. Te invito a seguir aquí, donde compartimos historias que nos recuerdan que ninguna mujer está sola y que todas merecemos una vida donde podamos caminar con la cabeza en alto.